de, de la herramienta. Lo que tenemos indicado en esta figura como alfa sería el ángulo de la herramienta, que puede haber ángulos como se ve en este caso, que sería positivo, o negativo, que sería si la herramienta tuviera el ángulo hacia el otro sentido. Y el ángulo de incidencia, que el ángulo de incidencia es el que tenemos acotado como phi. El ángulo de incidencia o ángulo de plano de corte se refiere a cuando, recuerden que nosotros aquí estamos haciendo una simplificación para analizar lo que está sucediendo en un plano con solo dos dimensiones. Pero eh, nosotros tenemos, nosotros tenemos en realidad un fenómeno que estaría en las tres dimensiones, es decir, existe un cierto ancho. Ese ancho va a ser importante tenerlo en consideración porque en cierto punto de nuestro análisis va a ser importante para conocer cuál es el área de este plano de corte. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es comenzar a identificar los parámetros de los que vamos a estar hablando. Ustedes van a ver ahorita conforme vayamos avanzando que en realidad este tema no es muy complejo, solamente hay que entender muy bien todo lo que está pasando, cómo estamos nombrando a las partes en el análisis para para poderlo comprender bien. Ahorita vamos a ver que hay algunas fuerzas involucradas en este proceso, unas que ocurren sobre la viruta y unas que ocurren o que tienen su acción sobre la herramienta. Y ahorita vamos a irlas identificando porque son varias y lo importante es que nosotros podamos identificarlas bien. Entonces, ahorita, para esta teoría de corte ortogonal, lo que vamos a analizar es ese fenómeno de corte del material. Tenemos aquí trabajo, acuérdense, es el material de trabajo, es lo que yo voy a cortar. Y tenemos por acá eh, mi herramienta de trabajo. Y cuando hacemos esta simplificación, que es considerándolo solamente en lo que sería pues en un plano, nosotros tenemos involucrado el ángulo de la herramienta y el ángulo de incidencia. Y ahorita vamos a ver qué otras cosas más nos van a interesar. Acuérdense que aquí existe un cierto ancho pues, de la herramienta o del corte, pero ahorita más adelante vamos a ver dónde va a tener que ser considerado, pero en todo lo demás estaremos estudiándolo de esta manera, como en solamente dos dimensiones. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues nosotros lo primero que vamos a poder identificar es algo que se conoce como la relación del grueso de viruta. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto porque podría parecer pues un poco raro o confuso, especialmente lo que es el espesor de la viruta antes de su formación. Bueno, ustedes recuerdan que para que puedan suceder los procesos de maquinado, estos procesos de corte requieren de un movimiento principal, que es el que nosotros conocemos como la velocidad de corte. Requiere de otro movimiento que es el avance, que acuérdense que va a haber un movimiento relativo entre la herramienta y el material de trabajo. Necesitábamos un tercer movimiento de desplazamiento. Bueno, el segundo que es el avance, acuérdense que es cómo va, ese generalmente va a ser más lento que la velocidad de corte y es como va ocurriendo ese desplazamiento ya sea del material en movimiento y cómo se mueve eh, la herramienta acercándose hacia él, o puede ser al revés también. Y el tercer movimiento era o la tercera dimensión era esa profundidad con la que la herramienta entra en el material. Bueno, aquí eso es lo que vamos a tener ahorita que recordar. Nosotros vamos a tener nuestra herramienta y recuerden ustedes que para poder hacer el corte tiene que haber una
una profundidad, la herramienta entra en el material. Bien, esa profundidad que la herramienta entra en el material, para esta expresión de la relación del grueso de viruta, nosotros la vamos a considerar ese espesor de la viruta antes de su formación, sería esa profundidad que la herramienta va a entrar. Va a estar sucediendo aquí deformación en la viruta. La viruta va a tener una deformación plástica y a causa, debido a esa deformación plástica, va a ocurrir una fractura que ocurrirá en el plano de corte, que es lo que va a ocasionar que la viruta se desprenda. Eso es lo que nosotros vamos a estar analizando ahorita. Ese es el fenómeno que va a suceder. Entonces, acuérdense, esta teoría de corte ortogonal se refiere a que nosotros vamos a hacer un análisis en un plano ortogonal de lo que va a estar ocurriendo en el fenómeno, aunque sabemos que es un fenómeno tridimensional. Eso va a ser para simplificar algo del estudio que vamos a hacer. Eh, esta teoría de corte ortogonal lo que nos va a permitir hacer es poder hacer el análisis de las fuerzas que están involucradas en un proceso de corte o de remoción de viruta o de maquinado, que es como los hemos estado nombrando ahorita. En el proceso va a haber fuerzas que actúan sobre la viruta y que actúan sobre la herramienta. La formación de la viruta, ahorita lo que estamos analizando es que ocurre porque hay una deformación plástica que va a generar, hay un esfuerzo que va a llegar a una fractura en el plano de corte y va a hacer que se desprenda la viruta. Entonces, eso es lo que llevamos hasta ahorita platicado. Bien, lo primero que nosotros vamos a ver es esta relación de grueso de viruta que relaciona, por un lado, el ancho de la viruta que llamamos antes de su formación, que sería pues la profundidad con la que la herramienta entró. Entonces, esto sería la profundidad de corte de lo que nosotros vimos anteriormente. El segundo valor, que sería el espesor de la viruta después de su formación, esto tiene que ver justamente con esa deformación, con esa deformación plástica que ocurre. Entonces, aquí, al ir avanzando la herramienta, va a ir sucediendo el corte, va a ocurrir una deformación y cuando la viruta se desprende, tiene un ancho diferente que la profundidad que entró la herramienta. Es decir, ahí hubo una deformación, hubo una cierta compresión de alguna manera del material que logró que se formara, que ese ancho fuera diferente y entonces cuando la viruta sale, si nosotros medimos esa viruta, bueno, pues nosotros veríamos que hay una relación entre los anchos que sería la profundidad con la que entró la herramienta y el espesor que tiene la viruta ya que se desprendió del material. Muy bien. Nosotros podemos expresar esta relación de ancho de viruta de otra manera para buscar justamente despejar el ángulo de este plano de corte. Acuérdense, ahorita como estamos viéndolo, simplificándolo nada más, a verlo como el de perfil, lo que está sucediendo, el plano nosotros lo vemos ahorita como una recta que tiene una longitud LS, que esa sería la longitud del plano de corte. Pero miren, voy a regresar tantito. Acuérdense que esto es tridimensional lo que está sucediendo. Entonces, esto que yo veo como una línea es en realidad un plano. Ajá, muy bien. Bueno, entonces la longitud del plano de corte la tenemos por aquí indicada, es esta LS. Bien, yo puedo entonces expresar el espesor ¿se acuerdan que nosotros tenemos ese espesor o esa profundidad de corte? Yo la tengo relacionada y podría expresar este T0 de aquí y este TC, que este sería ya después de que se formó la viruta. Yo los podría expresar en términos de los ángulos que están aquí involucrados.
¿Para qué me interesa esto? Porque yo quisiera poder conocer cuál es el valor de este ángulo del plano de corte. Eso va a ser importante para mí. Entonces yo los podría expresar de esta forma y continuar haciendo mi desarrollo hasta llegar a una expresión donde yo pueda conocer el ángulo phi, que es el ángulo de incidencia o ángulo del plano de corte, en términos de, pues, el ángulo de la herramienta, que esto, pues, en términos generales es algo que yo voy a conocer en mi proceso. Yo voy a saber cuál es eh, ese ángulo que va a tener la herramienta de corte que yo voy a estar utilizando. Muy bien. Entonces tendríamos esta parte de aquí, donde yo puedo tener mi relación de ancho de viruta y ese ángulo. Y entonces, si sé esos parámetros del proceso, yo podría conocer el ángulo de incidencia o el ángulo de el plano de corte. O bien, acuérdense que yo puedo conocer esta R si yo conozco esos dos espesores. Antes, que sería la profundidad con la que entró la herramienta, la profundidad de corte, y el ancho que tiene la viruta una vez que ya se desprendió. Entonces, esta R podría ser que yo la conozca o que la calcule por medio de estos valores. Aquí es importante porque vemos que con solo pues estos pocos parámetros que yo podría tener, que serían geométricos, serían en mi herramienta, pues el ángulo de la herramienta, que pues tiene que ver con el ángulo del plano de corte o el ángulo de incidencia. Y pues los espesores, que sería cuánto entró la herramienta y cuál es el espesor de la viruta una vez que se desprendió. Entonces yo de la herramienta puedo saber en el proceso qué ángulo tiene, qué profundidad yo di, es decir, cuál es la profundidad que entró la herramienta. Puedo tomar la medida de la viruta cuando se desprende y entonces así conocer el ángulo de incidencia o el ángulo del plano de corte. Muy bien. Listo. Entonces, hasta aquí, si va habiendo dudas, me van diciendo, porque ahorita van a empezar a aparecer más elementos que vamos a tener que considerar para terminar nuestro análisis. Pero ustedes ahorita me van diciendo si van surgiendo dudas, ¿eh? Voy revisando ahí en lo que ustedes vayan anotando en el chat. Muy bien, perfecto. Ahorita entonces lo que llevamos ahorita relaciona nada más lo que vemos indicado en esta figura. De hecho, la longitud del plano de corte, pues esa ya finalmente se simplificó y no está ahorita viéndose reflejada en esta expresión. Ajá, muy bien. Ahora, lo siguiente, ahorita ya pudimos conocer cómo es ese ángulo del plano de corte a partir de pues esos parámetros que yo pude estar midiendo o conociendo. Ahora, lo siguiente que va a ser de importancia para mí es cómo va a ser esa deformación en el que está ocurriendo para que después yo pueda, acuérdense que está ocurriendo una deformación plástica que está haciendo que el material tenga una fractura justamente en el plano de corte. Ya vimos cómo podemos conocer el ángulo con el que eso está sucediendo y pues acuérdense que nosotros vamos encaminando esto hacia ver cuáles son las fuerzas que están involucradas eh, las fuerzas que actúan sobre mi viruta y las fuerzas que actúan sobre mi herramienta. Ajá. Bueno, entonces aquí vamos, pues poco a poco. Entonces vamos a ver ahora. Bueno, va a haber un esfuerzo que va a estar por aquí involucrado y una deformación cortante también. Vamos a ir recordando un poquito. Esto ahorita lo vamos a transportar a pues a un análisis de lo que está sucediendo durante la formación de la viruta. Pero bueno, primero nosotros tenemos que va a haber un esfuerzo cortante porque vamos a tener unas fuerzas que están actuando en, en sentidos opuestos y eso va a ocasionar que haya una cierta deformación en el material que yo voy a poder conocer esa deformación cortante como una relación
de cómo es ese cambio de geometría en el material. Y pues va a estar también relacionado por acá. Va a haber un área en la que está ocurriendo esto y yo voy a poder conocer una fuerza de corte o voy a estar interesado en una fuerza de corte que va a tener que ver con ese esfuerzo cortante en el material. Aquí, cuando hablemos de esa área en donde está ocurriendo, donde está actuando esa fuerza de corte, es donde nos va a interesar el ancho del material cortado. Ujú. Ahorita lo vamos a retomar. Bien, pues nosotros podemos hacer un análisis en donde aquí ven que hay un montón de plaquitas ilustradas. Nosotros podríamos imaginar o descomponer la viruta que se está formando, la podríamos descomponer para representarla como muchas pequeñas placas que se están formando y se están deformando para pues ir siendo removidas y que se vaya haciendo la formación o el desprendimiento de esa viruta. Bien, entonces todas estas plaquitas que están dibujadas aquí pues representan la viruta que se está formando. Entonces esto es un poco parecido, voy a regresar como a esto, pero esa viruta la estamos descomponiendo en muchas pequeñas plaquitas. Muy bien. Bueno, entonces aquí está el plano de corte, es la misma phi que es el ángulo de incidencia o el ángulo del plano de corte y se van formando entonces estas virutitas. Muy bien. Bueno, si nosotros observamos cada una de estas plaquitas, nosotros vamos a poder observar que hay un material que se estaría deformando, que es justamente lo que nosotros vamos a querer analizar para ver cómo está haciendo ese efecto. Entonces, si observamos este triangulito de aquí, vamos a poder ver este acercamiento que tenemos acá. Bien, en este material que está cambiando su geometría para llegar a esta forma, nosotros vamos a poder identificar, aquí estaría. Este sería el ángulo de inclinación de mi herramienta, que es esta alfa que tenemos aquí. Entonces, todo eso está aquí representado. Y vamos a tener, bueno, aquí está el ángulo del plano de corte también, que todo proviene de esto mismo, ¿verdad? Nosotros vamos a poder indicar aquí estos puntos A, B, C y D son para poder ir iniciando el análisis y ahorita vamos viendo cómo va mostrándose esto. Muy bien, entonces esta es la porción de material que se está deformando y vamos a ver qué es lo que sucede. Recordamos que nosotros podíamos conocer esa deformación cortante haciendo la relación de cómo había sido esa deformación y la magnitud que tenía mi material. Acuérdense que este era pensando en una pieza que se veía como un rectángulo, digamos, y se convierte hacia este trapecio. Entonces nosotros tenemos un material que era diferente la forma de esto y se hace este triángulo. Entonces nosotros lo podríamos relacionar o lo podríamos convertir a la relación entre estos dos segmentos, el AC, que sería este de aquí, y el BD, que es este de aquí. Entonces, si relaciono esos dos segmentos perpendiculares, yo podría entonces estar conociendo cómo es esa deformación cortante. Bien, esos segmentos yo los puedo obtener en términos de pues estos ángulos que ya tengo aquí indicados, que acuérdense que son los que hasta ahora estaban involucrados, que era el de inclinación de la herramienta y el ángulo de incidencia o el ángulo del plano de corte. Lo primero es descomponemos este segmento AC, nosotros lo podríamos descomponer como acuérdense, nosotros tenemos este ACBD, es este BD, este AC, y nosotros vamos a descomponer un AD y luego un DC para dividir este en dos partes, para tener algo que yo voy a poder relacionar con estos ángulos. ¿Y qué sería lo que yo vería? Bueno, de aquí yo podría tener una relación AD entre BD, eh,
que bueno, estaría relacionada con esta tangente, bueno, sería el inverso de esta tangente. Y también puedo tener una DC entre BD, si separo este elemento, y sería esa tangente de phi menos alfa, que sería el otro ángulo que yo tengo. Y ya teniéndolo con estas sustituciones trigonométricas, yo podría verlo entonces de esta manera. Esta cotangente es porque era ese inverso que vimos allá atrás. Entonces yo podría conocer la deformación cortante nada más en función de estos ángulos. Que acuérdense que el ángulo de inclinación de la herramienta, el ángulo de la herramienta, ese pues yo lo conozco porque conozco la herramienta. Y el ángulo de incidencia o el ángulo del plano de corte, yo lo puedo calcular en función de este ángulo y de cómo era la relación de los espesores de la viruta. Ajá. Acuérdense lo que llamamos antes de su formación, que sería pues la profundidad de corte, y después de su formación, que es propiamente cuando ya se formó la viruta. Ajá. Muy bien. Entonces, así es como yo voy a poder conocer la deformación cortante. Bien, vamos a ver. Entonces, ahorita hemos visto de este análisis que aunque es un fenómeno tridimensional, lo estamos simplificando a un fenómeno eh, pues en un plano donde solamente tenemos dimensiones, digamos, como XY, o bueno, sería tal vez como XZ. Eh, Vimos que vamos a definir algo que conocemos como la relación del ancho de viruta, que relaciona el ancho o el espesor de la viruta cuando ya se formó y antes de que se forme. Que ese antes de que se forme tiene que ver con la profundidad de corte. Con esa información yo puedo conocer el ángulo de incidencia o el ángulo del plano de corte, que es donde está sucediendo justamente ese desprendimiento de viruta. Y ahora también vimos que yo puedo conocer la deformación cortante en función de esos dos ángulos, que ya sé que uno normalmente alfa lo voy a tener y phi lo voy a poder conocer, como ya vimos cómo calcularlo. Ajá, muy bien. Y lo que sigue aquí sería pues vamos a hacer un ejercicio, pues para ir identificando estos parámetros. Ajá. Ahorita terminamos de copiar, creo que tenemos como unos 5 minutos para tener el ejercicio. Vamos a dar unos, pues esto va a estar realmente, esto va a ser pues rápido. Podemos dar tal vez unos 10 minutos para que vayamos haciendo los cálculos necesarios. Vamos a crear el ángulo de incidencia y la deformación cortante en la operación. Va a ser importante conocer la relación de grueso de viruta, pero pues aquí está ya como una pista de cómo la calculamos. Entonces, tenemos una operación de maquinado que nosotros la vamos a aproximar a corte ortogonal. La herramienta de corte tiene un ángulo de inclinación de 10 grados, que ese ángulo de inclinación de 10 grados es justamente mi alfa, y el espesor de la viruta antes del corte, que esto sería la profundidad con la que entró la herramienta, es de medio milímetro, y el espesor de la viruta después del corte es de 1.125 milímetros, es decir, lo que ya se mide cuando la viruta se desprendió. Queremos conocer el ángulo de incidencia y la deformación cortante en la operación. Muy bien. Entonces se los leo de nuevo para que lo tengan anotado y puedan comenzar. Dice, en una operación de maquinado que se aproxima al corte ortogonal, en una operación de maquinado que se aproxima al corte ortogonal, la herramienta de corte tiene un ángulo de inclinación de 10 grados. La herramienta de corte tiene un ángulo de inclinación de 10 grados. El espesor de la viruta antes del corte es de 0.5 milímetros. El espesor de la viruta antes del corte es de 0.5 milímetros y el espesor de la viruta después del corte es de 1.125 milímetros. Y tenemos que calcular el ángulo de incidencia, que sería el ángulo del plano de corte, y la deformación cortante en la operación, que es lo último que acabamos de ver ahorita. Muy bien. Entonces ahorita vamos a, voy a
a hacer una pausa en la reunión y ahorita en 10 minutos nos volvemos a conectar. Son ahorita las 7:40. A las 7:50 nos volvemos a conectar para revisar, eh, pues nada más los resultados. Van a ver que esto está sencillo, se resume a las expresiones a las que llegamos ahorita finalmente, pero pues hay que ir pudiendo identificar estos parámetros que vamos a utilizar para poder aplicar nuestras expresiones. Muy bien, entonces ahorita nos vemos en unos 10 minutitos, muchachos.